A los pies de una montaña, al sur de Slyon, había un pequeño asentamiento. Era muy modesto pero apacible y muy acogedor para los visitantes. En este lugar habitaban dos hermanos llamados Gudir y Torlik, huérfanos desde que tenían memoria, pero eran muy apreciados por los aldeanos. Los hermanos eran muy inteligentes y desde muy pequeños se obsesionaron con la alquimia y las runas. Se habían convertido en los sanadores del asentamiento, creaban antídotos para venenos y tónicos para curar enfermedades. Todo iba bien hasta que un día las cosas cambiaron repentinamente. Los hermanos se reunieron en la pequeña plaza del asentamiento e informaron a los habitantes que habían decidido marcharse a las montañas por un tiempo y que no querían ser perturbados de ninguna manera. Por lo tanto, repartirían botellitas con tónicos curativos a todos los habitantes. Los pobladores estaban un tanto alarmados, pero agradecieron la bondad de los hermanos por obsequiar la medicina. Los días pasaron y entonces comenzaron las desapariciones. Niños y jóvenes desaparecieron sin dejar rastro y nadie sabía qué hacer ante aquella situación tan angustiante. Pero uno de los pobladores decidió pedir ayuda a las personas más inteligentes que conocía. Se dirigió a las montañas en búsqueda de los hermanos alquimistas. Tardó un par de días, pero al fin encontró lo que suponía sería la guarida de los alquimistas. Era una cueva con una pared de madera que tapaba la entrada. En el centro había una puerta reforzada que en aquel momento se hallaba entreabierta. El afligido hombre entró apresurado en la cueva y el sitio estaba oscuro. Apenas se veía algo gracias a la luz que se colaba desde el exterior. El aldeano pudo sentir algo pegajoso bajo sus pies, pero como no podía ver nada, siguió caminando. A lo lejos vio una luz de antorchas. Al llegar al lugar, la cueva se abrió en una gran sala cavernosa y fue entonces que observó con pavor lo que se encontraba frente a él. Había una veintena de jaulas de madera y en su interior se hallaban encerrados algunos de los niños y jóvenes desaparecidos de la aldea. La mayoría se retorcían de dolor, pero algunos ni siquiera se movían. Los alquimistas trabajaban en una enorme mesa de piedra dispuesta al centro de la habitación. Uno de ellos mezclaba líquidos de diferentes colores, mientras que el otro cortaba con un afilado y largo cuchillo el cuerpo inerte de un joven llamado Philin, el sobrino del mercader. El aldeano temblaba de terror y sus dientes castañeteaban, pero casi se va de espaldas cuando el desmembrado Philin empezó a moverse. Aquel cuerpo mutilado hizo unos movimientos bruscos y torpes que causaron gritos de alegría de Torlik. El aldeano tomó con cautela una de las antorchas de la entrada y corrió hacia la salida. Entonces se percató de que lo pegajoso del suelo eran restos de vísceras y sangre derramada por el suelo rocoso. Cuando el hombre llegó a la aldea, reunió a todos en la plaza del pueblo, como lo habían hecho Gudir y Torlik. Les contó lo ocurrido a todos, pero al tratarse de las personas más respetadas de aquel lugar, era más creíble que el sujeto se hubiese vuelto loco o que simplemente estaba mintiendo. El sujeto se molestó al ver la actitud de sus vecinos, pero no podía dejarlos a su suerte. Durante medio siglo intentó convencer a todo el mundo, pero nadie lo tomaba en serio y ahora sí era conocido como el loco de la aldea. Las desapariciones cesaron y eso fue apaciguando cada vez más a los aldeanos. Hasta que un día los hermanos alquimistas regresaron de las montañas cargando enormes sacos y bolsas. Todo el mundo los recibió con júbilo. La gente organizó un banquete aquella noche para celebrar su regreso. Antes de iniciar el festín, Gudir y Torlik anunciaron su nuevo tónico. Estaban emocionados y repartieron uno a cada asistente a la fiesta. «Este es el elixir definitivo», dijo Gudir levantando una botellita de reluciente color verde. «Esto curará todas y cada una de las enfermedades que existen hasta la fecha», añadió su hermano Torlik. Incluida la muerte, repuso en voz baja el alquimista mientras vertía el tónico en su copa de vino. Todos en la enorme mesa lo siguieron, pero antes de que nadie diera un sorbo de bebida, el aldeano al que consideraban un loco llegó a la escena y derribó un par de copas. «No lo tomen, podría ser veneno o peor, podrían ser parte de su macabro experimento en las montañas», replicó el preocupado hombre con cara de desquiciado. Los hermanos se miraron uno al otro con una pizca de preocupación en sus ojos y luego asintieron a la vez. «Escucha, Martel, creo que estás confundido. Esto es medicina, la mejor medicina que existe si me permiten dar mi opinión», dijo Gudir. «Y para probártelo de una vez por todas», siguió diciendo el alquimista, acto seguido levantó su copa y se bebió todo su contenido. Todos los que estaban reunidos en el lugar se rieron del pobre Martel y luego bebieron hasta saciarse. Todo parecía ir bien, hasta que de pronto Gudir se llevó las manos a la garganta y pidió ayuda con desesperación a su hermano. Este, al no entender lo que pasaba, se quedó inmóvil sin saber cómo actuar.
Hubo un crujido y un momento después la piel de Gudir adquirió un color carmesí intenso, como si se estuviese quemando desde dentro. Su cuerpo entero quedó en carne viva y los ojos saltaron de sus cuencas. Su cuerpo se contorsionó de manera horripilante y se arrojó hacia uno de los invitados a la cena. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Pero tras observar con horror aquella escena, los habitantes se dispersaron, huyendo de la criatura en la que se había convertido Gudir. Su hermano Torlik fue el siguiente, pero no el único en convertirse después de Gudir. Todos los asistentes al banquete caían al suelo mientras corrían y se retorcían, llevándose las manos a la garganta. Martel, aprovechando la revuelta, iba de casa en casa buscando a los niños y personas que no habían podido asistir al banquete para avisarles que tenían que huir de inmediato. La aldea era un caos, pues aquellas criaturas sin ojos atacaban a los aldeanos y empezaban a devorarlos mientras se retorcían de agonía. Sus dientes se habían alargado y afilado, dándoles la apariencia de cuchillos. Pero Martel y unos cuantos más lograron salir de la aldea con vida. Aquello se convirtió en una carnicería que jamás sería olvidada, pero que sí generaría muchas preguntas que tal vez jamás obtendrían respuestas. ¿Sabían los hermanos lo que sucedería aquella noche? Y si era así, ¿por qué iban a tomar aquel veneno ellos mismos? ¿Qué tal si en realidad pensaban que aquel tónico era la cura para todos los males y que pensaban que todas aquellas atrocidades que hicieron con los niños y jóvenes secuestrados eran necesarias para un bien mayor? Tal vez las respuestas estén en las montañas, en aquella cueva que fue el escondite de los alquimistas por varios siglos. Pero, ¿quién se atrevería a cruzar la aldea repleta de criaturas asesinas? Era una tarea impensable. Luego de informar a las autoridades, los soldados se encargaron de cercar los alrededores de la aldea con carteles de peligro.